Shalom, Mahim, Haverim. Para los que ya están familiarizados con las palabras, no se les cuesta entender qué quiere decir Ahim y Haverim. Ahim es hermanos y Haverim son amigos y hermanos. Bien, bendito sea el Creador de que nos da la oportunidad de podernos reunir para poder una vez más hacer un análisis de lo que es su preciosa escritura. En esta tarde vamos a entender o analizar qué es la Torá, para qué el Creador dio la Torá. La primera pregunta tendría que haberse solventado antes de formular la segunda pregunta, sin embargo así se titula el tema de ahora. ¿Por qué tratamos de identificar este título o este tema esta tarde o esta noche? Es por la razón de que la palabra o el concepto de Torá ha sido muy mal implementado por muchas personas. Personas que piensan que la Torá es un libro diferente al que cualquier persona ocupa religiosa. Personas que creen que Torá es algún libro que habla acerca de interpretaciones o mística. No sé, no entiendo. Sin embargo, por esa razón es de que esta tarde se nos ha dado la oportunidad de querer entender qué es la Torá. Bien. La Torá, para aquellos que ya están familiarizados un poco en religiones cristianas o mesiánicas, judías, Torá son los primeros 5 libros que conforman lo que ahora llamamos o lo que ahora las personas llaman Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros que componen a este llamado Torá? Son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En hebreo se conocen como Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. En ellos encontramos una lista de mandamientos del Creador. Mandamientos que a veces las personas interpretan o malinterpretan desde un punto de vista conveniente o acomodado a las religiones. ¿Por qué decimos esto? Porque acabamos de decir que el concepto o el término Torá son los primeros 5 libros de Moshe o los primeros 5 libros de la Biblia. Los libros que escribió Moisés. A veces podemos entender o creer que la ley o los mandamientos de los animales puros o de los animales inmundos, también podemos ver el mandamiento de el diezmo. Podemos ver el mandamiento del Shabbat o sábado. Y son mandamientos que las personas dicen, sí, pero es que esos mandamientos son desde antes de la creación. Pero es exactamente eso lo que estamos hablando ahorita, que Torá lo conforma aún el libro de Génesis. O sea que Torá no se separa del libro de Génesis. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio son los que conforman en la actualidad para el judaísmo, para el mesianismo y aún para los cristianos lo que es Torá, o también llamado como ley mosaica. Bien, ahora vamos a tratar de entender qué es la Torá. O mejor dicho, ¿cuál es el sentido de la Torá? Para empezar, todos tenemos que reconocer no simplemente que la Torá haya sido dada por un hombre, sino especialmente que fue dado por el Creador, que son palabras que salieron de la boca del Creador para el pueblo y palabras que salieron del Creador para Moisés y que Moisés transmitiera al pueblo. Pero cuando las personas tratan de ver qué es la Torá lo miran como un negativismo o un obstáculo de relacionarse una persona con otra. Sin embargo, exactamente, quiero que nosotros sepamos y entendamos hoy que la Torá realmente no la conforman 5 libros de Moisés. La Torá la conforma todas las Sagradas Escrituras.
La conforman todos los escritos de Moisés, todos los escritos de los profetas, todos los escritos que parten de Yeshua para allá, para adelante, hasta Revelaciones. ¿Por qué? Porque la Torá viene teniendo el mismo sentido que tienen los profetas y que tiene el mismo Yeshua, hijo del Creador. Y esto es algo que no quisiera yo que alguien diga, pero eso es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, es lo que queremos analizar el día de ahora a través de los mismos textos de la Escritura. Es por ello que quiero que entendamos que las personas mal identifican la palabra Torá o la palabra ley. Creen que la ley son los primeros 5 libros de Moisés, pero ahora vamos a entender de que la ley o la Torá, porque no es la traducción correcta, ley, la Torá son todos los libros que componen la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen el mismo objetivo, porque tienen el mismo sentido. Quiero que para que vayamos acomodándonos o dándonos a entender, vayamos a Deuteronomio o Devarim, capítulo 29. Deuteronomio o Devarim, capítulo 29, verso 9 al 13. Y hay que poner mucho cuidado con los textos, porque tampoco quiero que se entienda de que soy yo el que le está agregando, sino que es mejor que los leamos y que confirmemos que lo que se está hablando es el texto, lo que se está leyendo es el texto exactamente como dice. Capítulo 29, verso 9 de Deuteronomio o Devarim. Guarden pues las palabras de este pacto y pónganlas por obra, para que les haga prosperar en todo lo que hagan. Verso 10. Hoy todos ustedes están ante la presencia del Eterno, su Creador, sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel. En el verso 10 estamos entendiendo lo que las muchas personas entienden, que la Torá o que la ley fue dada para el pueblo de Israel, pero sigamos leyendo el verso 11. Sus pequeños, sus mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saque el agua. Es bien interesante notar de que no solo Israel genético estaba dentro de las palabras que el Eterno está mandando hoy. El verso 9 habla de que guarden las palabras del pacto. ¿Quiénes? Todos aquellos que salieron de Egipto. Obviamente no estamos hablando de la generación que tuvo que morir en Bemidbar o en el desierto por causa de las transgresiones, sino de la nueva generación que no solo incluye a un Israel genético, sino que también lleva al extranjero, al forastero, al prosélito. Verso 12. Verso 11, repito. Sus pequeños, sus mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saque el agua, para que entres en el pacto con el Creador, tu Elohim, y en su juramento que el Eterno, tu Creador, hace hoy contigo. Verso 13. Para confirmarte hoy como pueblo suyo, y que Él sea tu Creador, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Otra peculiaridad que notamos en el verso es que no solo al Israel genético le está llamando ahora para confirmarte pueblo suyo. Y esto sucede porque a raíz de las generaciones, o en la actualidad, se ha interpretado desde hace más de 2 milenios el hecho de que solo Israel salió de Egipto, o que los gentiles tienen cabida después de la muerte y resurrección de Yeshua. Pero acabamos de ver o leer, porque no estoy hablando nada de mis palabras, que ahí estaba el prosélito, ahí estaba el extranjero. Y entonces ahorita quiero que vayamos viendo cómo es que va tomando sentido o objetivo el objetivo de la Torá. Bien. También déjenme decirles que cuando
está todo el pueblo reunido, tal como lo dice en los textos que acabamos de leer, delante del Creador, en presencia del Creador, verso 10, hoy todos ustedes están ante la presencia del Creador, tanto Israel como extranjeros. Le llama también en el verso 13, tal como lo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus padres. ¿Por qué llama también en este grupo de personas, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, a los extranjeros? Pues lo que nos une con la descendencia, o lo que nos une a llamarnos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, es compartir los ideales, es compartir los méritos que nuestros padres tuvieron, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuáles son los méritos que Abraham, Isaac y Jacob tuvo? Abraham tuvo el mérito de que cuando el Eterno le ordena, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham dejó todo por servir al Creador. El mérito de Isaac fue ser tan obediente que no se opuso a servir como sacrificio para el Creador. Y el mérito de Jacob fue el haber hecho shalom con todas las personas que se acercaban a él, no importando su credo, no importando su ideología. Pues ya podemos ver allá en capítulo 50, versos 7 al 11, donde Joseph, su hijo, lo entierra a Jacob en la tierra de Canaán. Y los moradores de Canaán vieron el lamento y el lloro de todo Mitzrayim al saber que había muerto Jacob. Entonces son tres méritos tan poderosos delante del Eterno, que son por los cuales ahora este Israel al que le está hablando, o este pueblo al que le está hablando, el Creador, que están a punto de entrar a la tierra prometida, eso los unía o los hacía hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué? Que lo dejaron todo. Dejaron sus pertenencias en Egipto, que están en la disposición de obedecer y que ahora están conviviendo en un pueblo. Bien, no es casualidad que la Torá ahora, o que Moisés, esté hablando de los extranjeros. ¿Por qué no es casualidad? Porque ahora quiero que veamos, ahí mismo en capítulo 31 de Deuteronomio, de Barim, ¿cuál es el objetivo, cuál es el propósito o el sentido de la Torá? Capítulo 31, verso 12. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus ciudades, para que escuchen y aprendan y teman al Eterno su Creador, y guarden las palabras de esta Torá para cumplirlas. Como dijimos hace un momento, no es casualidad que está hablando de extranjeros y de Israel. Pues el propósito de la Torá está identificado en este verso. El objetivo, el sentido de las palabras del Creador de la Torá está identificado en que sirve para congregar o para reunir a todo el pueblo, para hacer de toda su creación, no solo Israel, para hacer de su creación un solo pueblo. Aquí no importaba delante del Creador su procedencia biológica o de qué nación pertenecía. Pues lo que el Eterno es que, ¿qué es lo que quiere el Creador? Lo que el Eterno quiere es que su creación se una a una voz, a un mismo pensar, a un mismo sentir, a clamar al mismo Creador. Ese es el propósito de la Torá. El sentido, esa es la Torá. La Torá no es una fila larga de mandamientos que yo quiero cumplir, que no quiero cumplir. La Torá no es simplemente una lista de mandamientos que las personas miran como carga pesada, sino más bien que la Torá es el sentido de que busquemos armonía los unos con los otros, que busquemos reunirnos, ayudarnos,
Ese era el sentido de la Torá. Y cuando nosotros dijimos que la Torá es toda la llamada Biblia, es porque este sentido es el mismo que guardaban los profetas. Es porque es el mismo sentido que vino a querer recuperar Yeshua. Porque yo no estoy interpretando a la hora de leer los versos donde Israel está enejado o unido a extranjeros. Pues ese era el deseo del Creador. Que toda su creación, no que solo su pueblo Israel genético, nunca ha sido ese el objetivo de la Torá, que toda su creación lo busque, que toda su creación le clame. Veamos capítulo 47 de Ezequiel, son textos que ya hemos leído en otras ocasiones, 47, 21 de Ezequiel o Yehezkel. Dice, así dividirán esta tierra entre ustedes según las tribus de Israel, y echarán suerte sobre ella, suerte por heredad entre ustedes y entre los extranjeros que moran en medio de ustedes y hayan tenido entre ustedes, hijos entre ustedes. Ellos les serán como un nativo entre los hijos de Israel. Echarán suertes con ustedes para tener heredad entre las tribus de Israel. Y sucederá que en cualquier tribu donde habite el extranjero, allí mismo le darán heredad, dice el Eterno Adonai. No es la intención de la Torá únicamente de que nos unamos en un mismo clamor, sino que ahora la Torá es que aprendamos a convivir juntos. Ese es el objetivo de la Torá. En todos los 40 años, la travesía del desierto, el pueblo venía viviendo junto con aquellos extranjeros y ahora iban a entrar a la tierra prometida junto con aquellos extranjeros de los cuales el Eterno estaba hablando allá en capítulo 31 de Deuteronomio que acabamos de leer. Y ahora vemos cómo las personas en algunos lugares mesiánicos, comunidades mesiánicas, comunidades judías, se interpreta que los prosélitos o los extranjeros no van a tener heredad en la tierra prometida. Sin embargo, no es ese el propósito de la Torá, descartar a las personas. No es ese el propósito, el objetivo o el sentido de la Torá, de la voluntad del Creador. El objetivo de la Torá, de la voluntad del Creador, es que nos unamos en un mismo pensar, en un mismo sentir y que aprendamos a convivir juntos. Para eso fue dada la Torá. Por eso también el tema de este Yom, de esta la noche, se titula ¿y para qué el Eterno dio la Torá? Antes de entrar a otro tipo de análisis, quisiera que también me acompañaran a leer Isaías capítulo 56, verso 3. Isaías 56, verso 3. Dice, vamos a leer verso 3. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno no hable diciendo, de seguro el Creador me excluirá de su pueblo. Ni diga el eunuco, árbol seco soy. Porque así dice el Creador, verso 4, a los eunucos que guardan mis Shabbatot, en algunas es traducido como mis fiestas, o mis sábados, que escogen lo que me agrada, mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Un nombre mejor que el de los hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Verso 6. Los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo,
para amar el nombre del Creador y ser servidores que guarden el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Bien, una vez más tenemos el concepto de lo que es Torah. ¿Qué es Torah? Torah es la unión de las personas. Torah no es separar al mundo. Torah no es para que aprendamos a tener enemistades. La Torah no es para que usted diga, yo tengo la razón y ustedes no. La Torah no es para que usted sea mi enemigo solo porque yo digo el Eterno y usted dice Jehová y otro dice Yahweh. La Torah no es el objetivo de crear divisiones. La Torah el Eterno no la ha dado para que usted y yo nos separemos, no aprendamos a convivir, no tengamos comunión. La Torah no es para que usted o yo tengamos diferencias. Solo porque usted dice Jesús y yo digo Yeshua. Porque usted dice Cristo y yo digo Mashiach. La Torah no es para que usted y yo estemos discutiendo de temas que son irrelevantes. Cuando realmente la voluntad del Creador es que haya comunión en las personas. ¿Cómo puede el Eterno estar queriendo ver que su creación está peleando y principalmente que está peleando por temas que son dados por su palabra? Habían en tiempos antiguos diferencias, pero porque habían muchos ídolos, porque las generaciones antiguas eran politeístas. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque un Dios era para una cosa, otro Dios era para otra. Pero ahora que el mundo, que el cristianismo, que el mesianismo, que el judaísmo creen que hay un solo creador, agarramos la preciosa Torah, que son la Biblia, que son el Tanakh, que son la Torah, que son el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, y lo ocupamos para discutir. Lo ocupamos para que hayan divisiones entre nosotros. Ya no son la idolatría la que nos hace dividirnos, la que nos hace enemigos, sino que la voluntad del Creador, las palabras del Creador son las que nos hacen enemigos ahora. Eso no es amor al prójimo. Esa no es la voluntad del Creador, amigo. La voluntad del Eterno es que haya comunión entre nosotros. Que podamos tener diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, es muy cierto, pero eso no quiere decir de que seamos enemigos. Eso no quiere decir de que usted me va a ver mal o yo lo voy a ver mal a usted. Pero es muy triste, lamentable, ver cómo las personas agarran la Escritura para hacerse de enemigos. Es triste y es lamentable ver que los hogares, las familias, están divididas por las diferentes ideologías. Es triste ver cómo pueblos, ver cómo religiones que después de quererse tanto se dividen porque dicen uno tener la verdad y otro decir tener la verdad. Qué triste es ver que la voluntad del Creador se ha vuelto totalmente lo contrario. Cuando la Torah nos llama a tener shalom y armonía con todos, a que convivamos juntos, ahora nos estamos volviendo divididos, nos estamos volviendo desamorados, nos estamos convirtiendo en enemigos. Y todo por creer que yo tengo la verdad. ¿Será esa la voluntad del Creador? ¿Será la voluntad del Eterno no amar a nuestro prójimo solo porque piensa diferente en algunos puntos de vista? Bien. Ahora, también dijimos que la Torah es el Brit Hadashah, o al que muchas personas conocen como Nuevo Testamento o Nuevas Escrituras. Quiero que tomemos en cuenta el hecho de que Yeshua vino a discutir, vino no a pelear, sino a tratar de convencer
a las muchas sectas religiosas que existían en su generación. Ya todo el mundo, todo lector conoce que en el tiempo o en la generación de Yeshua existían los fariseos, saduceos, doctores de la ley, los escribas, que era una discusión o un pleito o división que había entre unos y otros porque se discutía quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Quiero que me acompañen con la lectura de Juan o Yohanan, capítulo 12. Juan o Yohanan, capítulo 12. Verso 12 al 13. Dice, al día siguiente una gran multitud que había llegado a la fiesta oyendo, Yeshua viene a Jerusalén. Tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban, Hoshana, Baruch haba, Beshem Adonai, Hamelech Israel. Bendito el que viene en el nombre del Creador, el Rey de Israel. Y quiero que veamos esto. El verso está hablando acerca de las multitudes que salían al encuentro de Yeshua, que aceptaban a Yeshua. Multitudes que, como dice Mateo capítulo 5, verso 24, apretujaban a Yeshua. Multitudes de Yehudim o de judíos que seguían a Yeshua. Y esto lo podemos ver por los 4 relatos de la vida de Yeshua. Matillahu, Meir, Gilel y Yohanan, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, cuando estas multitudes, que eran unos seguidores de los saduceos y otros seguidores de los fariseos, otros seguidores de los escribas, se unían a un solo objetivo, con un solo sentido, pasaba algo. Allí mismo en el capítulo 12 de Yohanan, dice el verso 18, por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Verso 19, aquí es importante. Por tanto los fariseos se dijeron unos a otros, ven que no consiguen nada, he aquí el mundo se va tras él. Y es evidente que los líderes religiosos no estaban satisfechos. ¿Por qué? Porque dejaban de reconocerlos como tanto Yeshua les recriminó, que solo querían ser bien vistos por el pueblo, que solo querían ser exaltados por el pueblo, porque querían que todo el mundo los reconociera como maestros, como padres, rabinos. Y otro problema que tenían los líderes religiosos, a los cuales Yeshua también les recriminó, es el amor al dinero, que no podían servir a 2 creadores, porque de cierto se traicionarían a uno. Son textos que todo lector ya conoce, ya ha leído en algún momento. Pero Yeshua quería transformar ese tipo de pensamiento de división. ¿Por qué? Porque los seguidores de los fariseos no podían entablar una relación con los seguidores de los saduceos. No podían entablar una relación con los seguidores de los escribas. Había división en el pueblo. Y mucho más aún que este pueblo que estaba dividido no aceptaba a las naciones, a los extranjeros. Quiero que tomemos en cuenta Mateo capítulo 5 para confirmar lo que estamos diciendo. Mateo 5, 43. Bien, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto no fue dicho por la Torá. La Torá dice amarás a tu prójimo, pero el judaísmo de la generación de Yeshua interpretaba o entendía aborrecer a tu enemigo. Por eso dice Yeshua, oíste que fue dicho. Verso 44, mas yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.
Verso 45, para que sean hijos de su Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Verso 46, porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿Acaso no hacen así también los publicanos? Verso 47, y si solo saludan a su hermano, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen así también los gentiles? Y es evidente la división que existía en la generación de Yeshua. Fariseos no podían entablar relaciones con los discípulos de los saduceos. ¿Por qué? Porque la división se había creado a raíz de que yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, yo soy el maestro, no, yo soy el maestro. Y habían diferentes tipos de escuelas o de sectas religiosas en la generación de Yeshua, que no discutían o que no buscaban la shalom, que no había comunión. Y Yeshua lo que estaba diciendo es, no saluden solo al que es de su secta religiosa. No saluden solo al que no es de su secta, sino que saluden a todos por igual, amen a todos por igual. Entonces Yeshua lo que estaba haciendo es, al ver tantas sectas religiosas y tantas divisiones, hacer de todas las divisiones una. Por eso leímos en capítulo 12, verso 19 de Juan o Yohanan, donde decía, todo el mundo lo sigue. ¿Por qué? Porque los líderes de las sectas fariseas no estaban de acuerdo, porque se estaba llevando a su pueblo. Los líderes de los saduceos no estaban de acuerdo con él, porque estaban llevándose a sus seguidores. Y probablemente también les iba a disminuir la entrada económica. No digo que es un hecho, sin embargo vemos a través de los relatos de Yeshua que también Yeshua les reprochó dicho tema. Y antes de llegar a otro análisis, quiero que leamos Mateo 22, verso 40. Mateo capítulo 22. Voy a leer verso 34. Cuando los fariseos o perushim entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, ahí están las discusiones de sectas, se reunieron de común acuerdo, verso 35, y uno de ellos, experto en la Torá, preguntó para tentarle, Rabí, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Verso 37, le dijo, amarás al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40, de estos mandamientos pende toda la Torá y los profetas. Porque es lo que dijimos desde los primeros versos que leímos en este análisis de Deuteronomio, que el propósito de la Torá es unir. Cuando Yeshua viene a recriminar la división que había en su generación. Yeshua no quería ver al pueblo dividido, peor aún, discutiéndose. Porque no es ese el objetivo de la Torá. Lo está diciendo Yeshua en el verso 40. Porque de amar al Eterno y amar al prójimo pende toda la Torá. Ahora, cuando vemos que Yeshua tenía estos problemas, el pueblo dividido, ¿y cuál era el propósito por el cual se habían dividido? Porque discutían, yo tengo la verdad, o yo tengo la razón, o yo tengo la verdadera interpretación de la Torá, o de la Escritura, de la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de haber divisiones? El objetivo era de que las personas a veces no buscan, o en este caso, los fariseos no buscaban enseñar al pueblo por amor al Creador ni por amor a su prójimo, sino que lo hacían con el objetivo de no perder, y esto es bien obvio, de no perder sus puestos jerárquicos religiosos, de no perder sus puestos de rabinos. Se hacían grandes los tzitzit o las filacterias para que el pueblo los viera. Decía Yeshua. Yeshua decía, oran en cualquier esquina para que el pueblo los vea. Dan diezmo y hasta suenan campanas para que el pueblo los vea. Porque ellos lo único que les importaba era
ser bien vistos por el pueblo, tener un gran lugar delante del pueblo. Entonces, Yeshua viene exactamente a combatir, a traer de regreso el objetivo de la Torá, que es unir a las personas. Si estamos viendo la generación de Yeshua y decimos, sí, es cierto, tiene razón, Yeshua vino para que el pueblo se uniera y también para que el pueblo aceptara al extranjero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la generación de Yeshua y nuestra generación? Tristemente, no hay ninguna diferencia. Las religiones ahora se pelean porque nosotros tenemos la verdad, porque ustedes son mentirosos, porque ustedes se creen más sabios, porque nosotros tenemos la sabiduría. ¿Por qué los líderes religiosos no quieren que las personas practiquen otro tipo o escuchen otro tipo de enseñanza? Porque pueden tener miedo a perder adeptos, o que tal vez probablemente tengan miedo a perder entradas económicas. ¿Por qué no dejar que el pueblo sea libre de escoger? ¿Por qué de enseñarle al pueblo a no amar al prójimo? Porque ese es no amar al prójimo. ¿Por qué dividirse? ¿Por qué no saludar y no amar a las personas que tienen puntos de vista diferentes al mío? ¿Por qué los líderes no enseñan eso hoy? ¿Será que cuando mis líderes religiosos me inculcan, me instan a hacer este tipo de acciones, es esa la voluntad del Eterno, que el pueblo se esté dividiendo? ¿Es esa la voluntad del Creador o ese es el sentido de amor al prójimo? Estarlos destituyendo solo porque tienen puntos diferentes al mío. ¿Será que porque dicen Yeshua o porque dicen Shabbat Shalom o porque se saludan de Shalom es motivo para que me discriminen? Bien, dejo estas preguntas con la intención que cada uno de ustedes haga conciencia, o que yo haga conciencia también, que ¿por qué tiene que separarme el hecho de que alguien piense diferente a mí? Cuando la Torá es la Biblia, no fue escrita ni fue dada por el Eterno con la intención de dividir a su creación, sino con la intención de unirlos. Si alguien pudiese decir, ese no es el sentido de la ley, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, Yeshua no nos llama a eso, qué lamentable es creer de que alguien puede pensar así. Bien, dejamos hasta aquí y shalom a todos, shalom Mahim.